Mi familia me desechó, me robé a sus empleados y ahora soy la dueña del éxito que ellos nunca tuvieron. Mis papás eran los dueños de una empresa que en su momento fue muy exitosa. Se dedicaban a la venta de equipos médicos y tenían contratos con hospitales importantes en todo el país. Desde fuera, todo parecía perfecto, una familia unida, un negocio próspero, pero, en realidad, todo estaba podrido por dentro. Mi papá, Alberto, era el tipo de hombre que siempre pensaba que tenía el control de todo, y no permitía que nadie, ni siquiera su propia familia, cuestionara sus decisiones. Era un hombre frío y despiadado, que trataba a los empleados como piezas desechables. Mi mamá, Sofía, en lugar de ser el equilibrio, se convirtió en la defensora de las decisiones de mi papá. No porque estuviera de acuerdo, sino porque lo que más le importaba era mantener su estatus social y las apariencias. A veces, siento que prefería las fiestas elegantes que organizábamos a la hora de la comida familiar. Mis hermanos, Eduardo y Julieta, nunca vieron lo que yo veía. Eduardo, el mayor, era la extensión perfecta de mi papá, arrogante, egocéntrico, con esa falsa sensación de superioridad. Julieta, la consentida, siempre fue la preferida de mi mamá. Desde pequeña, Julieta mostró una capacidad impresionante para manipular las situaciones a su favor. Siempre conseguía lo que quería solo con una sonrisa y un par de palabras bien dichas. Ella no necesitaba esforzarse porque todo le era dado en bandeja de plata. Y yo era la que siempre quedaba fuera de todo. Desde que era pequeña, mi papá siempre me hizo sentir que no estaba a la altura de mis hermanos. Mientras ellos eran el centro de atención, yo era la hija invisible. Cada vez que intentaba involucrarme en los asuntos de la empresa, me decían que no era mi lugar o que no tenía la experiencia necesaria. Pero eso no me detuvo, al contrario, me hizo más decidida a aprender. Eso sí, nunca me permitieron estar en las reuniones importantes. Mis opiniones nunca valieron nada. El maltrato diario. Pero las cosas no se quedaban solo en el desprecio silencioso. Las decisiones de mis papás eran crueles. Recuerdo una vez, cuando tenía apenas 16 años, me quedé en la oficina hasta tarde ayudando con los documentos. Estaba agotada, pero ni siquiera me ofrecieron un descanso. En ese entonces, un empleado llamado Javier, que había trabajado con nosotros durante años, se enfermó gravemente. No solo se le negó la licencia por enfermedad, sino que lo despidieron de inmediato, acusándolo de no ser lo suficientemente productivo. No solo eso, sino que los demás empleados que se atrevían a mostrar alguna debilidad o necesidad de un tiempo de recuperación eran tratados de la misma manera. Pero la peor parte llegaba cuando mi hermana, Julieta, hacía alguna de sus travesuras. Un día, se presentó a trabajar después de un viaje a Europa, habiendo gastado el dinero de la empresa en compras de lujo. Cuando mi mamá le preguntó si había estado supervisando la gestión de la empresa mientras estaba fuera, Julieta simplemente sonrió y dijo, no es mi problema, mamá. Eso es trabajo de Eduardo. Mi papá, en lugar de regañarla, le dijo, no te preocupes, mi amor, ya me encargaré de todo. Ella nunca sufrió ninguna consecuencia, y de hecho, se le otorgaba más y más poder. Mi mamá, por supuesto, la respaldaba en todo. Julieta nunca hizo nada por merecer lo que tenía, pero siempre se salía con la suya. Recuerdo cómo la veía manipulando a mi mamá, metiendo comentarios pasivo-agresivos y riéndose de mis fracasos. En muchas ocasiones, me decía, ¿por qué no te dedicas a algo más útil, Elena? Como, no sé, trabajar en algo donde no necesites pensar tanto. Esas palabras, tan frías y crueles, venían de alguien que jamás había trabajado de verdad en su vida. Todo esto ocurría mientras la empresa seguía creciendo, pero no de una forma sana. Mis papás no se daban cuenta de que la calidad del trabajo y el trato hacia los empleados se estaba deteriorando. Más allá de los problemas internos, la falta de ética de mi papá lo llevó a hacer negocios turbios. Recuerdo haber escuchado conversaciones donde, por debajo de la mesa, se acordaban favores a cambio de dinero o incluso favores personales. Pero, claro, eso se mantenía en silencio, en un juego sucio que nadie veía, al menos hasta que las cosas empezaron a desmoronarse. Al final, la empresa comenzó a perder contratos importantes por la mala gestión. La gente ya no confiaba en ellos, y lo que parecía ser un imperio se desmoronó. Pero mis papás seguían en su burbuja, como si nada estuviera pasando. Yo, por otro lado, ya estaba harta de vivir bajo ese techo, donde mi valor dependía de lo que pensaban los demás. Fue entonces cuando decidí que iba a hacer algo por mí misma. Perfecto, continuamos con la segunda parte. Aquí vamos a empezar a ver cómo la empresa comienza a caer, mientras la protagonista toma la decisión de salir adelante por su cuenta. También profundizaré en cómo se va desarrollando su propio camino hacia el éxito. Al principio, no podía creer que la empresa estuviera tan cerca de colapsar. Mis papás se negaban a aceptar la realidad. A pesar de las constantes advertencias de los contadores, los problemas de liquidez y los empleados que se iban, seguían gastando dinero como si nada. Las fiestas lujosas, los viajes a lugares exóticos, y las compras impulsivas continuaban. Parecía que su mundo perfecto no se iba a romper nunca.
Pero todo eso comenzó a venirse abajo cuando el primer gran contrato se perdió. La noticia me llegó una tarde, durante una de esas reuniones donde Julieta jugaba a ser la mediadora. La voz del director financiero, Roberto, estaba tensa, pero mi papá no lo dejaba hablar. Mi mamá, sentada junto a él, miraba su celular como si nada pasara, sin inmutarse ante la situación que tenía al borde del colapso todo lo que habían construido. Sin embargo, Roberto fue directo: estamos perdiendo el cliente más importante, señor. Si no tomamos medidas urgentes, no vamos a poder cubrir los salarios este mes. Mis papás simplemente intercambiaron miradas, como si ese fuera solo un pequeño bache en el camino. Mi papá, incluso, se levantó de la mesa y dijo: eso no es nada. Ya veremos cómo lo solucionamos. Pero no hizo nada. La situación solo empeoraba. A los pocos días, el director de ventas, un hombre de confianza de mi papá que había estado con la empresa desde sus inicios, renunció, harto de que se tomaran decisiones tan irresponsables. Fue el primer indicio claro de que la empresa ya estaba al borde de la quiebra. Fue en ese momento, cuando el caos era palpable, que mi papá decidió que debía hacer algo drástico. Decidió recortar personal, algo que, según él, sería la solución para mantener la empresa a flote. No podía creer lo que escuchaba. Al principio, despidió a los que consideraba innecesarios, pero luego, la lista de despedidos empezó a incluir a personas que habían sido fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Lo que más me sorprendió fue cómo la administración trató a aquellos empleados que se habían enfermado o que, peor aún, estaban embarazadas. Recuerdo a Marta, una de las secretarias más antiguas, quien, después de enterarse de que estaba esperando un bebé, fue llamada a la oficina por mi papá. Te estamos dejando ir, le dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No podemos seguir manteniendo personal que se ausenta por motivos personales. No es rentable para la empresa. ¿Te imaginas? ¿Despedir a una mujer embarazada? Y no fue un caso aislado. A otras empleadas con situaciones similares las trataban igual de mal, ignorando por completo sus derechos. Mi madre, por supuesto, no dijo una palabra. Estaba tan enfocada en cómo mantener su imagen que no le importaba el daño que estaban haciendo a las personas. Nunca me entendió. Pero lo peor fue cuando me dio a entender que mi propia vida no importaba más que la de mi hermana. En una ocasión, me preguntó, con su tono condescendiente: ¿para qué te desgastas tanto, Elena? Julieta nunca tendrá que pasar por lo que tú. Ella sabe cómo llevar las cosas con elegancia. Eso me dolió más que cualquier cosa. Nunca fui lo suficientemente buena para ellos, ni para mi madre ni para mi padre. Para ese entonces, ya había tomado una decisión. No iba a quedarme en ese ambiente destructivo. Toda la empresa de mis papás me estaba asfixiando. Mi valor seguía siendo invisible para ellos, y cada día que pasaba me sentía más atrapada en esa vida de superficialidad y maltrato. Pero, lo más importante, ya no me importaba seguir buscando la aprobación de ellos. Mi mente empezó a imaginar algo diferente. Recuerdo esa noche, después de otro maltrato verbal de parte de mi papá. Estaba sentada en mi habitación, mirando por la ventana, y pensaba en todo lo que había aprendido durante los años en la empresa: la gestión de recursos, cómo manejar equipos, cómo tomar decisiones estratégicas. De alguna manera, me había entrenado en silencio, sin el reconocimiento de nadie. Pensé: si ellos no valoran mis ideas, yo las pondré en práctica por mi cuenta. Así que, con el dinero que pude ahorrar de mi propio bolsillo, y sin que mis papás lo supieran, decidí fundar mi propia empresa. No tenía recursos como ellos, ni lujos que me respaldaran. Pero tenía algo mucho más importante: la experiencia que había acumulado, y la determinación de hacer algo que tuviera valor real. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Me enfrenté a muchas dificultades, sobre todo por el miedo de que todo fracasara. Pero algo dentro de mí me decía que, si pude soportar todo lo que pasé con mis papás y sobrevivir a su indiferencia, podía manejar cualquier cosa. Empecé con una pequeña consultora que ayudaba a pequeñas empresas a mejorar sus procesos y a capacitar a sus empleados. Todo lo que hacía estaba basado en la honestidad, el respeto y la dignidad humana. Ya no quería ser parte de un mundo donde la gente solo valía por lo que podía dar económicamente. Mis primeros clientes fueron amigos de amigos, y poco a poco, mi nombre comenzó a sonar en círculos donde antes solo escuchaba las conversaciones de mis papás. Para mi sorpresa, el negocio empezó a crecer. Lo que más me motivaba era ver cómo los empleados de las empresas con las que trabajaba me agradecían, cómo recuperaban la confianza en su trabajo. Mientras tanto, la empresa de mis papás seguía en caída libre. Y aunque, por supuesto, nunca me dijeron nada, había algo en sus miradas que me decía que no esperaban que alguna vez fuera capaz de conseguirlo. Sin embargo, a medida que mi empresa fue prosperando, y mi reputación crecía, su silencio se hizo más ensordecedor. Ellos sabían que, mientras todo se desmoronaba a su alrededor, yo estaba construyendo algo real, algo que nunca pudieron imaginar. No fue fácil, créeme. Al principio, mi empresa no era nada más que un sueño que se materializaba en largas noches de trabajo.
Mientras que mis papás, en su burbuja de lujo y despreocupación, seguían con su ritmo de vida, yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para dedicarme a mi negocio, muchas veces sin un plan claro, pero con una determinación que no me dejaba descansar. No tenía el respaldo de nadie, pero tenía una idea clara: ser diferente a ellos. El objetivo no era solo ganar dinero, sino también crear un ambiente donde las personas fueran respetadas, valoradas por su trabajo y tuvieran las oportunidades que nunca me dieron a mí. Al principio, no muchos creyeron en mi idea. Hubo muchos rechazos. El concepto de una consultora que priorizaba la ética sobre la rentabilidad inmediata no parecía convencer a muchos de los empresarios con los que me reunía. Muchos me decían que estaba perdiendo el tiempo, que así no se hace negocio. Incluso algunos de los que había conocido cuando trabajaba con mis papás, me miraban con desdén y me decían que no era el momento adecuado para ser idealista. Pero yo sabía que lo que estaba haciendo tenía valor. Mi enfoque era claro: los empleados felices son los que trabajan mejor, y la honestidad siempre será más rentable a largo plazo que los atajos. Una de las primeras pruebas llegó cuando me ofrecieron un contrato importante con una empresa mediana que estaba pasando por una crisis similar a la de mis papás. Pero con la diferencia de que esta vez estaban dispuestos a escuchar. El contrato no era grande, pero era la oportunidad que necesitaba. Fue una batalla con mi propio miedo, pero acepté, aunque la presión me asfixiaba. No solo estaba en juego mi reputación, sino también mi futuro. El trabajo fue arduo. Me enfrenté a la resistencia de los directivos que no comprendían por qué les sugería cambios tan radicales. Pero, poco a poco, mis recomendaciones empezaron a dar frutos. Rediseñamos los procesos internos, mejoramos la comunicación entre los empleados y comenzamos a capacitar a los líderes de equipo. En pocos meses, los resultados fueron evidentes. La moral dentro de la empresa mejoró, la productividad aumentó y, lo más importante, los empleados empezaron a sentir que sus voces eran escuchadas. De alguna manera, estaba logrando lo que mis papás nunca se tomaron el tiempo para hacer: ver a los empleados como humanos. Mis papás, por supuesto, no se dieron cuenta de nada. Como siempre, estaban demasiado ocupados en su propio mundo. Pero incluso cuando les mencioné mi éxito, no mostraron el más mínimo interés. Mi madre, sentada en la mesa, con su copa de vino en mano, me miró de reojo y comentó: esos pequeños negocios nunca llegan lejos, Elena. Mejor que te sigas concentrando en lo que sabes hacer. Mi papá ni siquiera se dignó a mirar. Esa indiferencia, esa falta de reconocimiento, siempre fue su sello, pero para mí, fue la motivación que necesitaba. A medida que mi negocio seguía creciendo, los resultados fueron innegables. Conseguí clientes más grandes, empecé a tener un flujo constante de trabajo, y lo que antes era solo un sueño se convirtió en una empresa con un equipo de trabajo comprometido y motivado. No solo estaba ganando dinero, estaba creando algo con propósito, algo real. Pero en mi familia, las cosas seguían siendo iguales. Mis papás seguían sin reconocer lo que estaba logrando, y mi hermana, Julieta, seguía siendo la niña de papá. Una tarde, después de un evento en el que se celebraba la recuperación de un contrato importante para la empresa de mis papás, mi madre me dijo, con su tono tan habitual: deberías hacer un esfuerzo por acercarte más a la familia, Elena. La gente exitosa sabe balancear su vida personal y profesional. Yo, que ya no soportaba más sus comentarios vacíos, decidí no responder. Sabía que nunca entenderían mi camino. Al mismo tiempo, veía cómo su empresa se desmoronaba poco a poco. Los empleados se iban, los contratos desaparecían y las decisiones que tomaban seguían siendo cada vez más erróneas. Mi padre, que antes se sentía el rey del mundo, empezó a mostrar signos de ansiedad. Los bancos ya no le prestaban dinero, y los proveedores se negaban a seguir haciendo negocios con ellos. La empresa, que alguna vez había sido próspera, se estaba convirtiendo en un fantasma. Mientras tanto, mi negocio no solo sobrevivía, sino que prosperaba. De alguna manera, todo lo que había aprendido de su fracaso me ayudó a avanzar. Un día, después de varios meses de crecimiento constante, recibí una llamada de la oficina de mi papá. Era la primera vez en años que me contactaban. Mi primer pensamiento fue: ¿qué quieren ahora? Cuando contesté, mi papá, con su tono frío y autoritario, me dijo: Elena, necesito hablar contigo. Hay algo que quiero discutir. Con el corazón latiendo rápido, me reuní con ellos. La tensión en la sala era palpable. Mi papá, algo más demacrado que de costumbre, miró por un momento la mesa antes de decirme: necesitamos tu ayuda. La empresa está al borde de la quiebra, y necesitamos una persona que sepa cómo hacer que funcione. Sabemos que tú sabes cómo manejar las cosas. Para ser honesta, en ese momento no sentí ni un ápice de compasión por ellos. Después de todo lo que había pasado, después de todo el daño que me hicieron, ¿querían que les ayudara a salvar lo que ellos mismos destruyeron? Me tomé unos segundos antes de responder. La respuesta que di fue clara: no, papá. Tú y mamá creyeron que podía ser reemplazada, que mis ideas no valían nada, pero hoy soy yo quien está construyendo algo real. Mi empresa no necesita salvación. Mi padre no dijo nada más.
no había espacio para más palabras. Simplemente se levantó y salió de la habitación. La indiferencia que siempre me habían mostrado se reflejaba ahora en mi propia respuesta. Ya no tenía nada que demostrarles. A partir de esa conversación con mi papá, las cosas entre nosotros cambiaron definitivamente. La solicitud de ayuda fue, para mí, un recordatorio doloroso de lo que siempre había sido mi vida en esa familia. Aunque en un primer momento pensé que debía ayudar, algo dentro de mí me decía que no podía. No solo por lo que me hicieron, sino también porque su empresa ya estaba tan corrompida, tan mal administrada, que ya no había nada que pudiera salvarla. La rotura entre nosotros fue inevitable. Los siguientes meses fueron cruciales. Mientras la empresa de mis padres continuaba su lento y doloroso colapso, mi propia empresa se mantenía firme. Los números seguían creciendo, y mis clientes no solo aumentaban en cantidad, sino que también confiaban cada vez más en mi enfoque ético y humano. Algo que me ayudaba a mantenerme enfocada era pensar en los empleados a los que había ayudado a través de mi negocio, aquellos que mis padres habían despedido sin piedad, aquellos que vivían a base de contratos precarios, aquellos que simplemente necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Fue entonces cuando algo que nunca imaginé sucedió. A lo largo de mis años de trabajo con la empresa de mis papás, había conocido a muchos empleados valiosos, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de brillar porque, según mi padre, no encajaban en su estrategia de empresa. Había una serie de trabajadores que, tras ser despedidos de la nada, se fueron sin una explicación, sin una carta de despido, solo con las manos vacías. Esos mismos empleados, personas honestas, leales y trabajadoras, se cruzaron nuevamente en mi camino, y su historia me conmovió profundamente. Uno de ellos, Ricardo, había trabajado como jefe de ventas durante años, pero fue despedido inmediatamente después de que mi padre lo acusara de falta de resultados sin razón alguna. Sabía que su despido fue solo porque se negó a hacer cosas poco éticas que él le había pedido. Otro, Marta, una mujer embarazada que había estado trabajando en el departamento de contabilidad, fue despedida solo porque mi padre no quería lidiar con los beneficios laborales de una trabajadora embarazada. Y, por supuesto, había otros más que, como yo, se sintieron invisibles ante los ojos de mis padres. Cuando nos encontramos nuevamente, me sentí impulsada a ofrecerles una oportunidad. Sabía que, aunque las cosas estaban siendo difíciles para mí, tenía la capacidad de ayudarlos. Les ofrecí trabajo en mi empresa, a pesar de la incertidumbre. No solo porque eran personas que conocía y en quienes confiaba, sino porque sabía lo que realmente valían como profesionales. Les ofrecí el mismo trato que les había sido negado, un lugar donde pudieran crecer, ser escuchados, y trabajar con respeto. Muchos aceptaron, y algunos incluso se mudaron a otras ciudades para trabajar en proyectos a largo plazo. No solo fue un gesto de justicia para ellos, sino también una lección para mi padre. Ver cómo esos mismos empleados, a quienes él desechó, ahora formaban parte de un equipo exitoso bajo mi dirección, le dolió profundamente. Lo que más le molestaba no era el hecho de que mis empleados estuvieran prosperando, era la idea de que yo, la hija que había desechado y que no encajaba, estaba creando un equipo de trabajo sólido y leal. Algo que él nunca pudo lograr. Su ego nunca lo aceptó. Un día, cuando mi padre descubrió que había contratado a algunos de sus antiguos empleados, la furia que mostró fue incontrolable. Lo supe cuando uno de los directores de su empresa me llamó, nervioso, para decirme que mi padre había estallado tras enterarse de que había dado empleo a Marta, Ricardo y otros. Elena, tu padre está enfurecido, me dijo. No puede creer que hayas tomado a esos desechos de su empresa. ¿Sabes lo que hizo? Le dijo a todo su equipo que el que trabajara contigo quedaba automáticamente despedido. Lo que más me sorprendió no fue su reacción. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento. Lo que realmente me dejó sin palabras fue la forma en que, a pesar de todo, los antiguos empleados de mi padre ahora se sentían más que nunca valorados. Ricardo me llamó por teléfono para agradecerme. Elena, no sabes lo que ha significado para nosotros. No solo tenemos trabajo, sino que nos están tratando con dignidad. Gracias por ver en nosotros lo que tu padre nunca vio, me dijo, con la voz quebrada de emoción. La reacción de mi padre fue un reflejo más de su verdadero carácter. A medida que su empresa se desmoronaba, su rabia aumentaba. No podía tolerar ver cómo su hija, a la que siempre había despreciado, no solo había tenido éxito sino que había logrado lo que él nunca pudo, construir algo desde cero con principios. Se sentía amenazado, y en su furia, se volvió más distante, más venenoso. El hecho de que ahora me reconocieran como una empresaria respetada era algo que nunca podría perdonarme. Mi madre, por su parte, seguía inmersa en su mundo de apariencias y lujo. Aunque se mantenía al margen de las decisiones de la empresa, sabía que todo estaba cayendo a su alrededor. Y, sin embargo, no ofreció disculpas, no mostró un atisbo de arrepentimiento por todo lo que me hicieron. En su lugar, me miraba con un aire de desdén y rechazo, como si lo que había logrado no fuera nada en comparación con el fracaso de su propio mundo. Fue en ese mismo periodo, cuando la quiebra de la empresa de mis papás ya era un hecho, que recibí una llamada de mi madre. Su voz,
Tensa y llena de impotencia, me dijo, Elena, sé que no nos hablamos mucho, pero quiero que sepas que, bueno, la empresa está oficialmente en quiebra. No sé qué va a pasar con nosotros. No me sorprendió su tono. Era la misma mujer que nunca me había dado importancia, que me había minimizado a lo largo de los años. Su tono, una mezcla de desesperación y orgullo herido, me hizo pensar en cuántos años había desperdiciado tratando de ganarme su afecto. Lo siento mucho por ustedes, le respondí sin perder la calma, pero mi camino ya no está aquí. Yo estoy construyendo algo que tiene un propósito, algo real. Y no voy a echarme atrás. La llamada terminó de una forma fría y distante, como era de esperar. No hubo disculpas, no hubo arrepentimiento. Solo palabras vacías que confirmaban lo que siempre había sido. Mi familia nunca entendió lo que realmente era importante. No tenían idea de lo que se necesitaba para construir algo desde cero, sin los privilegios que ellos siempre tuvieron.